Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Experiencia MG. Tenemos una nueva invitada muy especial, entonces Mariana, por favor, ¿te podrías presentar un poquito, contarnos un poco de ti? Hola a todos, mucho gusto. Soy Mariana Restrepo. Yo soy de Medellín, Colombia, graduada en el 2019 de la Universidad CES. Y en este momento estoy muy contenta de estar acá porque pues hace recientemente supe la noticia de que pasé a anestesia en Mayo Clinic Rochester y a compartir un poquito de la experiencia con ustedes. Entonces, esa es una noticia que uno no se imagina cuántas personas les encantaría escuchar. O sea, que pase a anestesia, que de entrada es una especialidad competitiva. Y no solo eso, sino que en uno de los programas más competitivos en Estados Unidos. Entonces, la idea de este episodio es descomponer todo esto. Estamos teniendo como una serie con personas, pues, con graduados del CES. Yo no sé qué les dan de comer allá, pero todas las están toteando de esa universidad. Pero para comenzar, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿por qué Estados Unidos? ¿Cómo surgió este deseo, dice allá? Sí, creo que es un deseo que comenzó desde muy temprano en mi carrera. Yo tuve la oportunidad de graduarme de un colegio americano, siempre estuve muy inmersa en la cultura y siempre estuvo dentro de mis planes hacer algo por fuera. Quería viajar, se me daba la facilidad con el lenguaje, con el idioma, conocía más o menos el sistema y dentro del proceso creo que mi universidad también ha sido un gran apoyo en eso porque son muy abiertos a darnos oportunidades tanto de hacer intercambios y venir a Estados Unidos como muy libres a lo que queramos hacer por fuera, sea en Estados Unidos o en otro lugar. Y durante la carrera dije como empecé a averiguar sobre el proceso, vi que muchas personas estaban muy interesadas en ello y desde temprano, después de quinto semestre, yo paré un semestre y me fui como una pausa, de hecho un poquito como para liberar la mente como de la carrera y del día a día Sí. y comencé a estudiar para el Step 1, lo presenté y retomé la carrera. Y desde entonces yo dije, ya comencé con este proceso, plan A, plan B, plan C, plan Z, es Estados Unidos y durante la carrera tuve la oportunidad de hacer rotaciones y cada vez me convencí más y más y ya una vez uno se lo mete en la cabeza no hay vuelta atrás y creo que esa es la parte linda de este proceso, que todo el mundo se compromete de forma al 100% Sí. con el proceso. Esta decisión que tomaste de pasar semestre relativamente temprano en la carrera para hacer el Step 1, ya con mucha más experiencia, ya con más cancha en el camino, si tú te pudieras aconsejar a ti misma, ¿dirías que esa fue la decisión correcta o dirías que, porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, no, yo voy a esperar a graduarme, cómo me voy a enfocar en mi carrera y después me pongo a hacer todo esto? ¿Qué piensas al respecto? Creo que un poco sí y un poco no, de las dos. Siento que fue en el momento perfecto para mí, cada proceso es demasiado único. Sin embargo, mucha gente nos dice, y pues siendo el Step 1, teniendo un componente grande de básicas, que estaba fresquita, que tenía muchas cosas en la mente, pero al mismo tiempo, en ese momento, cuando yo empecé a estudiar, me di cuenta que también me faltaban muchas cosas de las partes clínicas, que uno no Mm. es consciente que el examen también Es muy clínico. involucra. Sí. Exacto. Sobre todo la parte de oncología, muchas de esas subespecialidades que yo no había tenido Mm. la oportunidad de conocer en ese punto en la carrera. Entonces me encantó hacerlo tan temprano porque me permitió como tener un poco de ventaja en ese proceso y al mismo tiempo en la carrera yo tenía mucha información que muchas personas no tenían, pero al mismo tiempo digamos que habría pensado en hacerlo así fuera durante la carrera un poquito más tarde, cuando tuviera un poquito de ese conocimiento adicional de la parte clínica que muchas veces no tenemos en cuenta que el examen tiene o cuando uno desconoce un poquito de a fondo el contenido del examen no es consciente de que tiene. Mm. Pero la verdad me encantó esa experiencia y también me dio una visión completamente diferente a lo que iba a ser mi carrera en el futuro y cómo iba a enfocar el resto de la carrera. Sí, es que yo siento que uno, cuando sale el step uno, o sea, sea como le vaya en el Eso. examen, uno realmente como que por fin como que por fin uno siente que entiende medicina, más o menos. Yo no sé si te pasó lo mismo, pero uno dice como, oh, por Dios, todas las cosas que se me olvidaron las comencé a integrar por todo. O sea, uno al final de cuentas sale sabiendo mucho de lo que, como en este poder de saber de medicina. Yo digo Eh, que de verdad no hay un momento en el que yo diga que pude ser más inteligente que el día que tuve el estreno. O sea, ya de ahí es como en picada.
y no, y uno fluctúa mucho, pero de verdad que uno siente que uno tiene un conocimiento que en ningún otro momento uno alcanza como a tener. Sí, es cierto. Y el consejo que dices como de buscar ese punto, ese sweet spot de básicas frescas, pero un poquito de cancha clínica, creo que esa es la clave. O sea, nosotros tenemos un video en el canal que básicamente dice lo que tú acabas de decir. Ese punto en donde, que es muy personal, pero al final de Es cuentas es algo así, es algo como que uno no se le olvide tanto las básicas, pero que uno sepa un poquito de clínicas. Yo creo que también es como el mejor sitio para hacer el este punto. En cuanto a consejos de preparación, o sea, si te pudieras coger a ti misma hace tantos años, no sé, y decirte, listo, yo creo que la mejor manera es prepararse así, 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 no hagas esto, suena inteligente, pero realmente no te funcionó mucho, ¿qué te recomendarías? para mí el consejo más grande que me pudieron dar en su momento y que ahora yo lo sigo compartiendo en la preparación. Yo lo preparé en un periodo muy corto y alguna vez uno de mis advisors me dijo, tienes que encontrar lo que funcione para ti. Hay mucha gente que es muy visual, hay mucha gente que le sirve solo leer y creo que algo que uno aprende con el transcurso, no solamente con el step 1, sino en todo este proceso, es que es un proceso de autoconocimiento muy grande, tanto por las frustraciones Mm, que en ciertos momentos se presentan, el cansancio físico, como esa parte, el autoconocimiento, saber qué funciona para mí. Yo soy muy visual, yo soy muy de escribir, de repetir las cosas y eso me funciona. Entonces siento que el consejo más grande para todos los exámenes es como ser muy consciente de que es un proceso de autoconocimiento y voy a descubrir qué funciona y también un poquito de librarse de lo que nos meten en la cabeza, dependiendo de las universidades, con lo que venimos de el colegio o de toda la carrera para los que una vez salen, es que este proceso es completamente diferente, es una sí. información presentada de una forma completamente diferente y también hay que entender que puede que el método de estudio no sea el que tradicionalmente estamos acostumbrados porque simplemente no es a lo que estamos acostumbrados y tenemos que librarnos un poquito de esos preconceptos que traemos de cómo se debe estudiar, de qué funciona para nosotros, porque muchas veces lo que funciona en un área no funciona para esta. Mm, Y es completamente válido y también decir como no, me equivoqué, esto no me está funcionando, entonces voy a tomar este otro camino. Siento que es muy, muy importante esa sí. parte. Sí, estoy de acuerdo. Porque yo creo que mucha gente entra como con la mentalidad de voy a investigar o le voy a pagar a alguien para que me dé el mejor plan y lo voy a seguir de manera religiosa. Y lo que tú dices, uno cuando comienza a hacer esto, uno se da cuenta, "Oiga, esto realmente no funciona, esto que me dicen, vieron que no, como que sí. Y es muy personal. Por ejemplo, hay gente que, muchos me han dicho, Sketch y yo aprendí microbiología con Sketch. Yo no sé si tú lo usaste, tú dices que eres muy visual de pronto. No, nada. No, a mí no me tocó nada de eso. Yo de hecho lo presenté en el 2015. O sea, a mí me tocó vieja escuela, eran los libros de Kaplan, el curso y Ujú, el first aid. Y ya ya. Sketchy, ya hay Anki. Hay un montón de recursos que me parecen espectaculares y Ujú. que, o sea, si están ahí disponibles para la gente y es lo que le funciona, súper bien. Pero todas esas cosas son completamente nuevas para Ok, mí. que vaya, pensé que eso llevaba más tiempo. No, no lleva tanto. Probablemente al poco tiempo fue que salieron todos esos Mm, recursos, porque tampoco está tanto tiempo, pero, sí, sí. pero en realidad sí son muchas cosas las que han salido y yo creo que en parte por esto es que como que están haciendo todo el cambio de que ya no le están dando como tanto importancia a los scores, está pasando lo del pass-fail y todo esto porque Ujú. siento que ya hay tantos recursos que es muy poco objetivo como y a todo el mundo le va bien, pues o sea, no a todo el Sí, mundo es le va que bien, tú pero tú has digamos que visto es un las poco más gráficas de los puntajes promedio de los médicos que lo van haciendo a través de los años, que el puntaje promedio hace como, no sé, 30 años era como 210 una cosa así, y que fue subiendo y que ahora el promedio 230 en el CK ya está como por los 240 está llegando a los 250 sí, eso es exacto, va una... subiendo, van cambiando los métodos en los que evalúan y sobre todo en este ciclo ya muchos de los programas están con la mentalidad de que el Step 1 pasa a ser pass-fail, entonces están buscando otras formas de ser objetivos y de evaluar a sus Mm, aplicantes y muchos otros elementos están cobrando mucha más fuerza y mucho más importancia en todo el proceso. Y creo que eso es muy chévere porque pues, al final de cuentas es un número eh, independiente de los scores, hay otro montón de factores que mm. vienen a tenerse en consideración al momento de aplicar. En ambos extremos, tanto en puntajes muy bajos como en puntajes muy altos, se ve gente que pasa, gente que no pasa. Entonces me parece que es un cambio muy interesante y Sí, chévere. sí, de acuerdo.
Entonces, tú hiciste tu Step One. ¿Te gustaría compartir tu puntaje? Sí, claro, en mi Step One saqué 2.37. Ok, entonces hiciste tu Step One. ¿Y Ajá. mismo te llegó el puntaje que pasó por tu cabeza? ¿Cuál era como, o sea, qué pasó por tu cabeza? ¿Tenías ya como un siguiente paso, como listo, ahora me voy a enfocar en esto? ¿Pensaste algo acerca del puntaje? Porque mucha gente, por ejemplo, a mí me escribe y me dice como, y de todo tipo. Hay gente que me dice, por ejemplo, no, estoy muy triste porque saqué un 240. Y yo, como que Ujú. triste porque saqué un 240. Y gente es como, no, sí, un 203. O sea, ¿tú pensaste algo así al respecto, como de tu puntaje? Para mí, la primera emoción fue felicidad total. Como te conté, lo hice en un tiempo muy limitado. Me llegó y yo ya había empezado semestre otra vez. Entonces yo ya tenía mi mente en otro lugar por Ujú, completo, pero igual fue un descanso porque uno solamente, y por lo menos yo que lo hice tan temprano, ahora en retrospectiva, digo, no me di cuenta de la importancia de este examen hasta que ya lo había hecho. Y me tuve que enfocar en presentarlo y me fue muy bien. Yo quedé muy contenta con mi nota en ese momento. Obviamente el tiempo pasa, cambian el scoring, todo, ya mi puntaje en este año y pues viendo los puntajes de las otras personas que sacan unos puntajes muy, dependiendo de la especialidad, obviamente, son como las metas que uno se pone. Eh, pero mi puntaje es un puntaje promedio, o sea, mi sí. puntaje más para anestesia. En realidad es un poquitico arriba del promedio. Exacto, pero al final yo estaba muy contenta y lo veía como que lo importante es pasarlo, sea promedio, sea un poquito por debajo, sea un poquito por encima. Yo decía, es solamente un puntaje y Ujú. en ese momento yo no estaba completamente decidida que quería anestesia, en ese momento yo quería medicina interna y, y sentía que era un muy buen puntaje, entonces quedé tranquila. En ese momento no estaba pensando en el próximo step ni nada porque pues tenía toda la carrera por delante y decía, Ujú. pues ahora lo que tengo que hacer es conseguir rotaciones, conseguir otras cosas que fortalezcan mi hoja de vida, pero en ese momento fue felicidad y ya siendo objetiva, por ejemplo, en este punto al momento de aplicar, yo decía, no es el mejor score, pero tengo muchas otras razones para llenarme de confianza al momento de aplicar, de Sí. saber que soy una aplicante fuerte y eso, intentar sacarla del estadio con el STEP 2, con el CK, con el, ya el CS pues que no va a existir, pero en ese entonces era como tener la mente clara de que ese era el proceso y que íbamos a sacar adelante independiente del score. Sí, a mí me gustaría saber, voy a decir algo, a ver, tú me dices si estás de acuerdo o no, pero para las personas que sacan estos puntajes promedios, Uh -huh. yo siempre he tenido la mentalidad de que la mejor manera de pensar en estos puntajes promedios es un puntaje que realmente ni quita ni pone, simplemente es un requisito más cuando uno tiene ese puntaje y que lo que uno tiene que hacer de ahí en adelante es enfocarse en el resto, pero lo clave y lo que yo siento que mucha gente es como que ellos mismos como que se quitan la autoestima, es que ese no es un puntaje que va a trabajar en contra del aplicante. A diferencia de algo así como un 205, en donde la persona sí va a tener como que sobrepasar ese puntaje. Realmente un 237 es un puntaje que simplemente es como lo mismo, promedio, voy a mirar las otras cosas a ver cómo están. ¿Tú qué opinas? Exacto, estoy de acuerdo y más que tanto porque yo digo que no hay ningún puntaje que sea completamente limitante. Puede ser un 237, puede ser un 250, puede ser un 205, ¿cierto? Como te decía, en ambos extremos y sé que, por ejemplo, en ciertas especialidades, por ejemplo, en medicina interna son tantos los aplicantes que muchos de los programas tienen que usar muchos scores como un primer filtro, ¿cierto? Pero también en muchas de las otras especialidades que son gremios un poco más pequeños, que son un poco más pequeña la cantidad de aplicantes, Sí, y que por ende en algunas ocasiones son más competitivos, también son más, es más una mirada más holística a la aplicación. sí, eso es Entonces cierto. muchas veces esos puntajes también, los extremos, no son tan limitantes, igual que en medicina interna también es mucha la gente que está aplicando, son muchas personas, entonces tanto ese 205 como puede que sea una limitante, como puede que sea completamente lo contrario, porque puede que Mm, en el step 2 te haya ido muy bien, o tengas algo, tengas mucho research, tengas muchos voluntariados, hayas tenido muy buenas cartas de recomendación, que eso yo creo que, por ejemplo, es lo que más pesa en la aplicación, más que yo creo que los scores, es ese networking y la gente que conoces y quien está dispuesto a hablar por ti. Me parece que es la parte más importante de la aplicación. Entonces siento que no hay como puntajes que te limiten, sino es una
limitante si tú lo ves como una limitante. Si tú definitivamente dices, bueno, saqué 205, digamos que para mucha gente dirá, pues es un mal puntaje, pero para nada. O sea, yo siento que son otro montón de cosas que son las que como que envían esa aplicación y te dan la posibilidad al final de hacer match. Ok, sí, tienes toda la razón. En ese sentido es lo que tú dices. Yo sí siento que hay un cambio gradual cada vez más pronunciado a mirar toda la aplicación de una manera holística. Entonces, con eso en cuenta, digamos que tú ya habías pasado otros años en tu universidad. ¿Cuál fue el siguiente paso como en construir tu aplicación? ¿Te fuiste a rotar allá? ¿Hiciste este tu CK? ¿Qué pasó después? Durante décimo semestre en mi universidad nos dan la oportunidad de hacer rotaciones por fuera. La Ujú. mayoría son observerships, también hay clerkships. Yo tuve la oportunidad, en ese momento me encuentro en medio Florida, que estoy haciendo research acá. Y en ese entonces así fue como conseguí estar en contacto con todo el grupo de anestesia Sí. acá. Y ya en ese entonces tenía súper claro que quería anestesiología y estuve acá 2 meses, conocí al grupo espectacular de personas que hay acá y después tuve la oportunidad de estar en el Harrington otros 4 meses, que es el programa de Miami, que sé que Sí. hay muchos colombianos, muchos latinos que tienen la oportunidad de hacer parte de este programa, muy chévere, lo disfruté muchísimo y en parte en ese momento no tenía como las cartas de recomendación, pero al volver acá logré conseguir como esas cartas de recomendación, muy buenos mentores que me conocieran y siento que eso tuvo un gran impacto a futuro. El Harrington es un programa muy grande, en anestesia es el segundo programa, si no es que el programa más grande de anestesia del país, y es muy fluctuante, solamente pude rotar un mes, cada semana cambiaba pues como de La servicio, todos los tending, días es sí. una tending diferente. Entonces fue un poquito más complicado por esa parte, pero siento que esas rotaciones, que te conozcan, conseguir buenas cartas de recomendaciones, sobre todo en un gremio tan pequeño como es anestesiología, tiene un gran peso. Ok, ok. A mí, una pregunta chiquita, porque todo el mundo siempre me dice lo mismo cuando hablan de Mayo Clinic, ya sea en Rochester o en donde sea. Es que miren que allá esa clínica parece como mágica, que todo funciona como de una, o sea, como que todo parece mágico allá. ¿Tú sentiste lo mismo? Sí, en realidad mi primer encuentro con la Mayo fue acá en esa rotación y fue mi primer, o sea, con el sistema médico, ya estar dentro de un hospital acá en Estados Unidos y fue completamente espectacular acá. Hay muchas cosas que también uno ya estando adentro como que no funcionan, pero en Ujú. general todo fluye y más cuando uno pues, viene de países como los de nuestros, de Colombia, que es todo un poquito más caótico, un poquito más Sí. desorganizado. Acá el orden sí se nota, el orden sí funciona y sobre todo la gente, más que el orden, más que todo eso, todo el mundo te saluda, todo el mundo te sonríe, todo el mundo tiene una actitud y la cultura mayo, que ellos la llaman así, es muy, muy chévere y es en parte lo que me enamoró tanto del programa de acá como del programa de Rochester, que será pues mi futuro programa. Entonces siento que eso sí tuvo un gran impacto en mí. Ok, ok, entonces dice, entonces tú ya tenías tus rotaciones, hiciste 6 meses, ¿correcto? Entonces, Step 1, supongo que te graduaste y me imagino que comenzaste con el Step 2 CK, ¿cierto? Sí, de hecho durante el internado yo comencé, estudié pues para el CK. Ujú. El CK yo me gradué en julio, el CK lo presenté en junio, antes de graduarme. Eh, en realidad, en ese me enfoqué por completo. Yo soy demasiado de tener como un balance y eso también lo recomiendo completamente para el que sea que esté estudiando. A mí me encanta eh, hacer ejercicio, me encanta como estar afuera, Ujú. salir, playa, lo que sea que tenga cerquita y eso me parece que es muy importante y siempre lo he tenido muy presente durante toda la preparación. Entonces, tanto en internado como la preparación, siento que hay que tener un balance entre el estudio y los exámenes. Ah, Entonces, era muy juiciosa con mis horas de estudio y era de cronómetro, o sea, de que me paro al baño y paro el cronómetro y que sean de verdad horas efectivas de estudio, pero al mismo tiempo también, si me estoy como empujando y me estoy dando la pena en la parte del estudio, también tengo que darle tiempo a mi mente y mm. a mi cerebro como para que descanse y se libere un poquito como de todo ese estrés. Entonces, durante esos últimos meses de internado, sí, pues como que se la metí toda, full estudio del CK y lo pude sacar antes de graduarme, que en realidad fue muy, muy Hay chévere. varias cosas que me gustaría preguntarte ahí.
Bueno, o como hacer comentarios ahí. Claro. La primera es, completamente de acuerdo. Y me hubiera encantado hablar contigo antes de mi step uno porque yo siento, no sé si tú lo cometiste también como ese error en el step uno Mm. de que uno dice como este examen, esta bestia que tengo aquí con todo ese montón de conocimiento, me voy a clavar. Y esa clavada funciona los primeros 2 meses y después uno simplemente se quema y tiene un bajonazo y después uno como que se medio se recupera. Yo con muchos de los que hablo pasan como por esa fase. Uno con el estatus sí que ya es un poquito más sabio y ya la coge un poquito más suave y aunque el día a día puede no ser tan productivo, a largo plazo uno sí tiene una estrategia más efectiva. ¿Sí te pasó algo así con tu step uno? Yo, afortunadamente no, porque no sé, durante toda la verdad, no sé, porque muchas personas que conozco que han pasado por este proceso les pasa algo similar a lo que tú dices. Se la meten toda, hacen como un burnout y dicen como que no, y como que toca devolverse un poquito y decir Ujú. como que replanteémonos cómo estamos haciendo las cosas. Pero de verdad que desde el principio de la carrera siempre he tenido como mucho esa mentalidad de tener un balance, de intentar sostenerlo y dije, cuando empecé a hacer el step, dije, me encanta hacer deporte y si lo he hecho durante toda la carrera, lo seguiré haciendo. Y Sí. siempre sacaba ese ratico, fuera los fines de semana, fuera al final del día. Eran días muy pesados, pero digamos que yo hice las live lectures de Kaplan y pues uno termina a las 5 de la tarde muerto, o sea, uno no le Mm. da el cerebro para un minuto más de estudio, pero yo, digamos que antes de hacer cualquier otra cosa decía, no, necesito descansar una hora, así sea media hora en el gimnasio, saliendo a trotar, lo que fuera, era una hora que en realidad a futuro y a largo plazo iba a ser más lo que me iba a devolver en cuanto a salud mental, en poder continuar con ese ritmo para Sí. llegar al objetivo mío, que lo que me iba a quitar una hora al día si me iba para mi casa y cansada pretendía seguir estudiando o hacer un banco más o algo que en realidad no iba a ser productivo. Entonces, sí sé de muchas personas que pasan por ese mismo proceso, pero siento que también si uno entra enfocado y uno, por ejemplo, tiene acceso a videos, allá hay demasiadas cosas que y toda la parte de wellness y de no hacer burnout es muy, muy importante y Mm. siento que se debería hablar más, se debería discutir más Sí. porque creo que es el error más grande que mucha gente comete, más que de compromiso, de que no estén estudiando suficiente, siento que eso antes es lo que le puede uno quitar, porque el que hace este proceso, el que se sienta a estudiar, la mayoría de las veces somos médicos, somos súper comprometidos, podemos estudiar las horas que sea, pero al final el cuerpo pasa la cuenta de cobro, poniéndolo así como De acuerdo. fácil. Y lo otro que yo te quería preguntar es, yo creo, mi hipótesis es que como el CK es tan clínico, hacerlo estudiar durante el internado puede ser una muy buena idea, pero balancear como lo pesado del internado con la estudiada es difícil. ¿Tú cómo manejaste eso? O sea, ¿qué tanto estudiabas al día? ¿Fue difícil? O estudiabas más de fin de semana? ¿Cómo era la cosa más o menos? En realidad, yo podría decir que terminé mi internado ya, esos meses fueron casi dedicados completamente para el CK. En mi universidad nos dan la posibilidad de eso, son muy flexibles en cuanto a las horas, en cuanto a las rotaciones y yo desde un principio en mi universidad tenía muy claro que mi plan era venirme y me permitieron eso, me dieron la flexibilidad de tener esos últimos meses para estudiar para el CK. Entonces siento que eso a la hora, muchas universidades creo que están dispuestas a hacerlo, pero muchas veces uno tiene que ser muy claro con eso desde el principio. Mm. Y, y mi universidad siempre nos ha apoyado completamente en todo este proceso y me dio a mí esa oportunidad y así pude como balancear muy bien esa parte. Entonces se la pude meter toda al CK y presentarlo como justo antes de graduarme, que la verdad, como tú lo dices, es el momento, para mí, el momento perfecto. Yo acaba de hacer todas las rotaciones desde gine, cirugía interna, urgencias, todo. Es que esto, ese es el temario, tal cual, del CK. Exacto. Entonces uno tiene como todos esos algoritmos, todas esas cosas muy claras en la mente y ya cuando llegas al CK es un repaso eh, y saber muy bien cómo aplicar las cosas y más que el conocimiento ya tú lo tienes. Es entender qué te están preguntando y cómo quieren ellos que lo respondas. Entonces siento que eso sí lo recomiendo 100%.
Mucha gente dice como, ¿qué hago primero? ¿Será que hago primero el CK? ¿Será que hago primero el uno? Y yo, a pesar de que mucha gente entra y sale a la carrera a hacer el uno por completo, siento que si tienen la oportunidad de hacer el 2, así estén fresquitos, me parece que también es muy, muy valioso. Y igual el uno tiene muchos componentes del 2 y el 2 del uno, entonces es como poner una balanza, Ujú. porque también hay muchas cosas que para presentar el 2 me tocó a mí devolverme el libro y repasar y decir como Sí, que sí, bueno, sí. vamos a hacer un repaso de esto porque no nos acordamos en lo absoluto. Sí, hay muchos. Yo tuve como la oportunidad de hacerlos pegados y hay algunas cosas que son tal cual. Por ejemplo, Ajá. inmunodeficiencias primarias, virtualmente lo mismo. Hay muchos temas que en realidad el contenido es el mismo, lo que cambia es la pregunta. Ujú. Entonces, Y, sí, y ah, ese digamos que es el plus de hacerlos todos juntos, que yo sí. siento que no toca tanto eso de, bueno, no me acuerdo. Mm. Yo ya también presenté el 3 y uno va a ver y el 3 tiene un montón de cosas del step 1 y yo era, Dios, o sea, yo hice este examen hace 5 años, o sea, que me están preguntando. Pero Ya te quiero preguntar del 3 porque ese yo me voy a comenzar a preparar pronto, pero entonces, ver si que, ¿cómo te fue? ¿Cómo te terminó yendo? en el CK me fue muy, muy bien, saqué 2.66. Excelente puntaje. Gracias. Sí, y la verdad, eso yo digo que me ayudó mucho, al mismo tiempo, pues como que más que el que sea una nota alta, ver como ese salto, porque Mm, pues más que una nota completamente pues como muy buena, es como ese cambio. sí. Por eso yo también muchas veces digo que es muy valioso como ese, como, sea que saques lo mismo, sea que te vaya mejor, pero uno sí ve que hay como hay un peso Sí, en ese eso. crecimiento se valora bastante. Exacto. Y ellos miran, digamos, que más que el score como tal, ver que eso, que creciste, que mejoraste, que tienes esa capacidad de aprender cosas nuevas, de mejorar. Entonces, eso fue una parte muy valiosa de todo el proceso y quedé completamente contenta con mi nota y ya, pues de ahí me gradué y otra vez con la mente, yo no había hecho el CIES, entonces pasé Ujú. a hacer el CIES, entonces, muy Ok, me interesante. imagino que el CIES, pues no te demoraste mucho, la gente usualmente se prepara como un mes, 2 meses, ¿cierto? Exacto, sí, yo estudié un mes larguito, practicar mucho, siento que era la clave del CIES. No sé Sí, ahora cómo ir a cambiar eso, sí, quién sabe. ya que no existe. Para mí, la verdad, quitaron el peor examen de todos. Yo siento que cuando eres tú y el computador, como que o sabes o no sabes, Ajá. mientras que el CIES dejaba mucho más a la imaginación, muchos más Mm. componentes como que fuera de conocimiento, que no sabes cómo te va a evaluar el paciente, que cómo te va a evaluar el sistema, cómo te Es va. mucho más subjetivo. Exacto. Entonces, me parece que buenísimo que lo quitaron. Sí, la verdad, sí. Ahora, yo creo que lo que no terminan haciendo es haciendo un CIES virtual, la verdad. Pero bueno, por lo menos uno no le va a tocar irse, pegarse el viaje hasta allá para hacer solo un examen. Entonces, listo, tú ya tenías todos tus exámenes. Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS. Ya tenías tus rotaciones, tus cartas de recomendación. ¿Qué más querías como añadir a esa, como para hacer tu aplicación ya para la final? Yo no alcancé a hacer el CIES para aplicar el año pasado, Ujú. pero siempre dentro de las posibilidades y siempre había querido, pues como digamos que para fortalecer esa hoja de vida, hacer investigación, Sí. hacer research. Se me había presentado una oportunidad y la idea era que esa posición que de hecho era acá en Medio Florida iba a empezar desde cuando hice el CIES en noviembre, diciembre. Ujú. Por cosas de la vida no se dio en ese momento, que ahora lo agradezco porque me dio mucho tiempo para otras cosas. De hecho, comencé a estudiar el 3 porque esa Ujú. era la meta y después llegó COVID y la pandemia. Y entonces obviamente todo se retrasó por completo. En un momento yo ya tenía el 3 listo y me tocó parar y decir como no lo voy a poder presentar, no voy a seguir estudiando indefinidamente porque no tiene Para ver punto. si te entendí bien. Entonces tú estabas lista para aplicar el año pasado. Ya tenías dosis, todo, y querías como complementar y aplicación para aplicar ese mismo ciclo o... No me daba en realidad el tiempo, porque el CIES yo lo terminé presentando en octubre, entonces ya como que Mm, todo había pasado, o ok, sea, como ok, para ok. septiembre ya no me daba. Entonces dije, no quería presentarme sin CIES, presentarme como a medias. O sea, si algo yo creo que también es clave a la hora de uno presentarse es estar confiado en su aplicación, sentir que uno tiene todo para tener éxito. Hay gente que se siente muy confiada de su aplicación,
como así, y es muy, muy válido, y yo digo que si la persona está confiada, pasa, Sí. pero al mismo tiempo siento que es muy valioso esa, como uno sentir que, yo quería sentir que no había como nada por Nada ningún atrás. lado, que una debilidad que uno inesperada y que después lo puede ir a futuro. Yo quería estar, Sí. cuando me presentara, saber que estaba presentándome con todas las cartas en la mano, saber que iba a poner la mejor cara, saber que tenía de qué hablar, con qué justificar y sostener todo. Eh, y muchas veces no se puede, todos los procesos son muy personales, las cosas pasan, uno puede tener Ujú. un examen perdido, un score no muy bueno, todas esas cosas, pero mientras uno como que se apropie de eso y diga, esto fue por esto, y esto es lo que estoy haciendo para mejorar, esto fue lo que hice, a cambio, eso me parece que es lo que ellos más valoran. Sí. Y en ese momento, entonces yo ya como no apliqué ese ciclo, dije como, bueno, este año se me presentó esta oportunidad de research, eso es lo que voy a hacer todo este año y mientras aplico el otro y en teoría quedaría como con un tiempo adicional. Ujú. Entonces apliqué, me aceptaron en la posición de investigación acá y no se dio. Y ya como comenzó todo lo de la pandemia, porque eso fue a comienzos del año pasado, Sí. entonces visas, viajes, todo se canceló, tampoco pude viajar a hacer el Step 3, Uy, entonces un momento muy, qué estrés, no, me imagino. de estrés, pero llegó un momento también, fue muy, muy chévere porque era eso, como que yo tenía un montón de planes, y iba a mil, y dije, hago esto y hago esto y hago esto, y como que el mundo se me puso en alto, como no, tienes todos esos planes, pero ya, este semestre nada de eso se dio. Ujú. Entonces también tuve que decir, pues no puedo seguir estudiando indefinidamente para el Step 3, tengo como que parar. Sí. Eh, lo de ¿Qué research es hiciste? esperar. Dime. ¿Qué hiciste? Nada. Bueno, hice ejercicio, pues me quedé en Colombia, que en Ujú. realidad lo agradezco, que porque yo regresé, estaba estudiando donde mi hermano que vive acá para el STEP 3 y yo volví a Colombia el 13 de marzo del año pasado. Entonces eso fue el fin de semana que todo el planeta Tierra se cerró. Literal. Y llegué a Colombia y todo empezó a cerrarse. Obviamente me cancelaron citas de visa. Yo intentando conseguir cita de emergencia, no me daban nada. Entonces ya tuve que decir como, hice un assessment del Step 3, que porque lo iba a presentar en 15 días cuando volviera, antes de empezar research, y todo se canceló. Entonces Además, me imagino que ya lo tenías pagado, ¿cierto? no, nada. O ¿No? sea, no, había fecha y de eso que yo, porque de hecho en esos días justo me llegó el ECFMB Certificate que por cosas de la vida no me quiso llegar, o sea, no me llegaba y no me llegaba y se me atrasó. Y yo decía como que cómo puede ser que se me atrasa el certificado, se me atrasa el Step 3, ahora se me atrasa el research. Yo decía, ¿qué está pasando? Y Mm. fue también eso, como el universo diciéndome como, no fue. Entonces, nada, fue entender eso, entender que me tenía que concentrar en mí. Dije, bueno, cuando se dé la oportunidad de research, la tomaré, daré el 100%. Cuando pueda viajar, retomaré el estudio del STEP 3, 100%. Pero ahora será concentrarme en mí. Estoy en Colombia, ya el otro año no sé cuándo vaya a poder regresar por pandemia, por aplicación, residencia, todo como lo que implica. Sí. Eh, entonces, descansé. A mí me gusta mucho la parte de medicina funcional Ujú. y comencé pues como con la certificación en eso, hice el primer curso muy, muy chévere, un mes y medio. Hice cosas que de verdad me llenaban, cosas que no había tenido tiempo de hacer en todo este proceso y fue muy, muy chévere. Así fuera en la casa encerrada, fue súper, súper bueno darme ese tiempo para mí y una vez conseguí la cita de visa, vuelo humanitario, llegué, retomé todo. O sea, como si fuera en abril, pero en julio, agosto, que fue O sea, cuando ya, estuviste como, vamos a abrir, como 5 meses. más o menos, es todo, sí, casi 5 meses. Algo que me gustaría saber es, por tu mente, cómo combatiste, cómo pensaste, porque yo siento que lo que tú dices es cierto, todo el mundo tiene este como reloj metido en la cabeza de si no estoy haciendo algo ya, 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 como que me van a decir, usted que estuvo haciendo en esta época de los famosos gaps, y no, Ujú. ya me No, van a decir que no va a poder entrar. ¿Qué pensaste de eso? me preocupé, obvio, porque uno dice, es un gap, yo ya digamos que tenía un gap de, digamos, entre el CIES y todo, me tomé unas vacaciones porque ya iba a empezar research. Ajá. Eh,
Entonces, y siento que le meten mucho terror a los gaps. Siento que no es tan grave. Ellos son conscientes de que uno tiene, sobre todo como IMG, ellos el study time no lo ven tanto como gaps. Ellos saben que hay un tiempo de preparación para nosotros y para toda la certificación. Entonces siento que la gente no se tiene que preocupar tanto por eso ni por los gaps. Sí. Tanto que en una de las preguntas, y me las hicieron 2 o 3 veces, en realidad no puedo decir que muchas veces, pero en las entrevistas me preguntaron, ¿qué aprendiste el año pasado? ¿O qué hiciste durante este tiempo el año pasado? Porque pues obviamente era un gap. Ujú. Eh, o cuál fue la mayor aprendizaje en todo este tiempo. Y yo lo que siempre les dije fue paciencia. La verdad aprendí demasiado de paciencia con el proceso. Era algo que se salía de mis manos. Y nada, lo disfruté. Cuando me preguntaban, ¿y qué hiciste en estos 5 meses? Yo les decía, pasé tiempo con mi familia, hice ejercicio, y nadie nunca me dijo como que, ¡oh, qué horror! Estuviste, Vete ya. o sea, no hiciste nada. No, en lo absoluto. Todo el mundo me decía, ay, súper rico, buenísimo, valoramos mucho eso. Y ellos valoran mucho eso, que tú tengas una vida por fuera de medicina, que tengas una vida eh, variada, porque ellos saben que la vida no es medicina y no sé si pasará, no sé si pasen todas las especialidades, pero anestesia es un gremio que valora mucho eso, valora mucho lo que llaman ellos wellness, resident wellness, que tú Sí, tengas un buen soporte, un buen sistema, gente que de verdad sea cercana a ti, tanto familia, amigos, lo que sea, pero que durante residencia no tengas que ponerle pausa a tu vida o sí. porque estés sacrificando y que hagas burnout. Ellos tampoco, ese es el plan de ellos en residencia. Entonces creo que es muy valioso también poder decir como Mm, me di tiempo para mí, y sí. creo que es completamente válido y nunca nadie va a pensar que eso es horrible. Eh, Siento que Ok. obviamente es un balance porque uno pues no puede decir como Sí, que uno llevo no un puede año irse haciendo como nada, 3 años porque sí, sabáticos ahí así a no hacer exacto. nada, a ver la naturaleza. Ajá, Pero pero lo que tú sí dices me siento que... encanta porque honestamente nunca había escuchado, o sea, es que yo siento que lo que tú dices es cierto, lo de que nosotros como somos médicos tendemos más a como sobre trabajar, por decirlo así, como que además es que de entrada nuestras condiciones son así, nosotros Ujú. estamos aquí en una carrera que es en promedio 2 años más larga que cualquier otra carrera en Colombia. Después de eso, no, inmediatamente tengo que en estos 2 años clavado para después 3 años de residencia, después de esos 3 años del fellow, y después, como que uno nunca tiene esas pausas. Exacto. Y como tú Y, dices, esas pausas, al final de cuentas, no son satánicas, no es como que alguien te vaya a exacto. decir fuera de la competencia por eso. Ujú. Sí, y en realidad en este proceso como que, te soy muy honesta, ellos en los gaps no buscan como, ellos les preocupa es que tú hayas estado como en la cárcel o hayas hecho algo así horrible. ¿De verdad? O sea, ellos de verdad con esos gaps es eso, no es porque hayas como tenido como, y más el año pasado, que para mucha gente, y todavía sigue siendo muy difícil porque tengo amigos, tengo gente que está en todo este proceso y le ha costado conseguir observers y pues, le ha costado conseguir research, se han cancelado muchos planes y uno muchas veces siente ay no, es el fin del mundo, pues o sea, se me fue como mi timeline que tenía también planeada y que llevo planeando años o muchísimo tiempo, y no, siento que el universo como con eso es muy perfecto y los tiempos al final se dan a favor de uno y será porque viene algo mejor y será porque también uno tiene como que aprender a justificar ese tipo de cosas como no es que, es que no hice nada Sí. y es muy válido y siento que eso y creo que está cambiando y ellos están aprendiendo a valorar eso, a valorar que las personas tengan vida por fuera de medicina. Me encanta, de verdad me encanta escuchar eso. Y pues creo que eso responde a todos los que tienen la pregunta, porque te lo juro, esta pregunta me llega semanalmente hay gente que me escribe, por ejemplo, diciéndome, me recomendaron que los 3 meses que voy a estudiar para el STEP 1 siga yendo a la clínica a apoyar, porque se va a ver mal tener el gap de 3 meses. Yo soy como, por Dios, o sea, de por sí 3 meses es poquito para el STEP 1 y encima de eso yendo a la clínica, no, Sí, ok. y siento que también, no sé si es por el cambio, por todo este año, siento que muchas personas están haciendo eso este año, como intentando mantener como ese ritmo de trabajo o estoy estudiando para una cosa, pero al mismo tiempo sigo haciendo otra. Y creo que una de las
claves grandes en este proceso es tener muy clara la meta y saber que mi meta es pasar los steps, mi meta es presentar mi residencia, mi meta es hacer residencia en Estados Unidos y que ese sea literalmente el plan A y el plan Z, porque muchas veces cuando uno tiene un plan B como que, ay, es que si no me va tan bien hago esto o no voy a seguir haciendo esto, mientras muchas veces da más espacio para uno no, digamos que comprometerse al 100%. Sí. Y creo que ese compromiso, más que físico, más que estoy estudiando las horas que es un compromiso mental Mm. y completo. Entonces, creo que pues para muchas personas no es fácil, para muchas personas tienen responsabilidades económicas, familiares que no les permiten darse ese tiempo. Yo soy muy afortunada que me lo pude dar, pero si uno va a estar equilibrando eso, tiene que también tener muy clara la meta y saber hacer las cosas bien. Pero si es simplemente porque el gap no te va a quitar nada si les dices que esos 3 meses estuviste estudiando o 4 o 6 para el Step One no te va a quitar al momento de aplicar, es multifactorial. Y pues acá está el ejemplo de alguien que pasó y literalmente estuvo en la casa sin 6 meses haciendo nada, mirando Instagram, pues no. Entonces no, no es tan grave como la gente cree. Ok, me encanta escuchar esa parte. Me gustaría ver un poquito de research. Tú Sí, claro. para, lo primero es, ya teniendo en cuenta todo lo que terminaste haciendo de research antes de aplicar, ¿tú te consideras de esas personas que tenían muchísimos artículos, o sea, como que un fuerte background en investigación? Para nada. De hecho, no sé nada todavía. Siento que no sé nada de research y ya voy a cumplir casi un año acá. En realidad, research y sobre todo el clinical research toma mucho tiempo. Mm. Estoy en un punto que yo apliqué y tenía 2 proyectos en marcha, pero ninguno publicado, solamente tenía una publicación que la hice durante ese tiempo que estuve aquí en La Mayo en el 2018, o sea, cuando estuve acá haciendo el observership. Ok. Pero como tal, como que tuviera muchas publicaciones, mucho research como tal ya físico, que de verdad me diera como una ventaja, no. A mí research en este punto me sirvió muchísimo y siento que fue muy valioso, uno porque me permitió mantener ese network, esos contactos que Mm. me iban a dar mis cartas de recomendación al momento de aplicar, una carta de la doctora con la que trabajo y al mismo tiempo de qué hablar, porque muchas veces en las entrevistas, bueno, ¿y qué estás haciendo? Entonces eso como que da algo de qué hablar Sí. y da espacio. Soy muy afortunada porque el único artículo de research que tengo publicado es muy, muy valioso tanto para mí como para todo el equipo. Es un video pues, educacional en el New England y Es mucha gente como me esos preguntaba de que él. son un procedimiento y que muestran ahí la aguja y después, Exacto, ¿así? sí, Ay, así. ¿cuál? Y lo ponemos en la descripción. Es de medir left ventricular ejection fraction con el point of care ultrasound. Y de hecho tengo mi... Creo que ese yo lo he visto. No, no Sí, tenía ni idea que tú lo habías hecho. no, lo hice, pues yo lo hice junto con Gabriel Prada, que es un gran amigo mío. Él también está haciendo anestesia allá. Él en ese momento es residente en Johns Hopkins y lo quiero muchísimo. Ha sido un gran apoyo y siento que también eso es parte de todo este proceso. Llenarse de gente y de personas como que estén en el mismo proceso, que sepan lo valioso que es, lo difícil que es, pero lo rewarding y lo muy gratificante que es como cuando se logra y siento, y él fue la cabeza como de todo ese proyecto. Yo en Ujú. realidad, todos trabajamos muy duro, pero pues como que siento que más que todo eso fue, o sea, un gran, gran proyecto y un gran trabajo en equipo y algo que se logró sacar adelante. Sí. Entonces, les estoy eternamente agradecida a él por esa parte, porque también sé que él sudó, él fue el que le puso el sudor y las lágrimas a ese proyecto. Ujú. Y, y sí, entonces eso siento que fue, digamos que un gran peso, pero no porque yo tuviera gran conocimiento o sintieran que yo tenía un background muy fuerte en research. Ujú. Cuando me lo preguntaban, yo les contaba como cuál había sido mi rol en el trabajo, qué había aprendido yo de la experiencia, pero nunca nadie supuso ni dio por hecho que yo sabía research o que tenía un background muy fuerte o que Sí. tuviera algún interés muy fuerte en research. De hecho, en anestesia hay
tracks específicos para research y gente que quiere, hacen a veces hasta un año más de residencia y salen con un track muy establecido de que quieren ser también investigadores, y conozco gente que le encanta y se va por esa y es muy, muy valioso, pero al mismo tiempo es una especialidad muy, muy clínica. Entonces, más que el peso que pueda tener, es algo de que hablar, es algo de que ellos consideran que es valioso, pero tampoco si no tienes research te va a limitar tus opciones de pasar. Es mucho más importante, en mi opinión, esos contactos, las cartas de recomendación, que sean unas cartas muy fuertes, que ellos vean que tienes experiencia y que sean de anestesia. No les voy a mentir, siento que sobre todo este año que ellos no pudieron conocer muy personalmente a muchos de los aplicantes, pesó un poquito más ese quién eres tú, cuánto has rotado en anestesia y qué tanto te conocen. Entonces siento que sí, es una carta de un anestesiólogo, de un anestesiólogo americano. En mi caso, pesa más que si es de un internista o de cualquier otra rotación que hayas tenido acá, que no es necesariamente anestesia, porque les muestras que tienes un verdadero interés a lo largo del tiempo en la especialidad. Sí. Me gustaría preguntarte un poquitico más de la parte de investigación. A ver, esto es lo que yo he podido como reunir a través de todas las personas que he entrevistado en investigación. Tú me dices si estás de acuerdo o no. Claro. Yo creo que investigación, si uno le gusta y si uno es bueno y si uno logra publicar, es un plus fuerte, pero creo que como claves detrás de ese plus también está los contactos y lo otro que creo que va creo que va muy acorde a lo que tú decías, es que si uno realmente no le gusta, o sea, si uno realmente no es bueno, no le gusta, no quiere hacer esto, uno no necesariamente tiene que tener X número de publicaciones para entrar a X especialidad. Porque creo que, de nuevo, es como un mito recurrente. Yo por ejemplo, todavía me cuesta como decir, como, pucha, ¿será que si no tengo tantas publicaciones no puedo entrar a tal hospital? Creo que no. Y creo que es lo que tú también estás diciendo, ¿cierto? Exacto, no es una limitante. Siento que es muy personal el que quiere hacer research, le gusta, y tiene el tiempo, porque también muchas personas no tienen tiempo de sacar un año simplemente para hacer investigación, o los medios económicos tampoco, porque por ejemplo en este momento yo estoy en una posición de voluntaria, no me pagan nada, que pues obviamente, si es tiempo que podrían y logran hacerlo, conseguir rotaciones, hands-on, también estar en la parte clínica es muy, muy valioso. Y no creo que algo pese más porque estuviste haciendo research o porque estuviste haciendo rotaciones. Siento que es lo que cada persona hace con eso. Si para ti research ha sido muy enriquecedor y tú eres capaz de sostener, es que yo he aprendido esto, me he rodeado de todas estas personas y he aprovechado esta oportunidad para hacer una buena red de contactos, de que me conozcan en un programa o en varios, de que haya personas que hablen bien de mí, eh, es muy valioso. Y si lo logras haciendo research, o sea, rotando en un hospital, las Son dos válidas siento que ambas. tienen el mismo peso. Y si, por ejemplo, no tuviste la oportunidad durante tu carrera hacer hands-on, hacer observerships, creo que antes que uno decir se la va a meter toda research, es más importante tener ese clinical experience. Y sé que en muchas especialidades eso pesa más. Entonces, si alguna persona está como que, ¿será que me dedico un año a research o a hacer observerships, clearships, hands-on? Me diría completamente por la parte clínica, sobre todo para anestesia. Pero al mismo tiempo, si te sale como cualquiera de las dos o solamente te presenta una oportunidad de research, estás dispuesto a hacerla, la quieres hacer, tómala, porque es una muy buena herramienta para eso, para tener de qué hablar, para tener contactos, para de verdad como sacarla del estadio y darle como ese Mm. plus a tu aplicación al momento de las entrevistas, de todo. Me encantó esa respuesta. Dejemos research ahí, Listo. completamente claro. Ahora hablemos de lo otro, cartas de recomendación. Entonces, tú conseguiste tus cartas, rotaciones y tu investigación allá en Mayo Clinic. Lo que me gustaría preguntarte es que ya como en lo específico, porque mucha gente me dice como, no, yo roté, pero me dio pena pedir la carta, o no sé si, o no sé si le decía, porque además ellos, corrígeme si estoy mal, pero las cartas como que uno no las puede ver, pero a veces uno le dice, no, escríbela tú y yo la subo. ¿Cómo pasó eso en tu experiencia?
Sí, para todo el mundo es muy diferente. Siento que, por ejemplo, yo la mayoría de mis cartas las obtuve ya casi al momento de aplicar. Cuando terminé, muchas personas sé que hacen eso, digamos la gente, tengo gente que conozco, gente que hizo su rotación, en su momento pidió las cartas de recomendación, se mantuvieron en contacto con esos attendings y al momento de aplicar les dijeron como que, hey, la carta, y ya ellos la suben, ¿cierto? Para mí fue un poquito diferente. Eh, tuve, una de mis cartas fue de uno de mis mentores, uno de los doctores con los que trabajamos en este artículo que te conté cuando estuve inicialmente aquí en Mayo, Florida. Y esa fue una carta y alguien pues que continuó dándome recomendaciones, seguí muy en contacto con esta persona y al momento de aplicar no fue sino un mensaje y pues es mucho más fácil como cuando uno ha logrado construir esa relación Claro. con una persona, ¿cierto? Entonces esa parte y creo que fue mi carta más fuerte y eso es muy importante. Eh, pues estuve en realidad rotaciones clínicas 2 meses que en muchas ocasiones no fueron directamente involucradas con quien es mi mentor, pero al mismo tiempo tuvo un gran concepto de yo como persona, yo como trabajadora, tanto en esa parte como del artículo, de todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, que al momento de escribir la carta, de verdad se note que te conocen. Sí. Y ya una vez llegué acá, yo me mantuve en contacto con muchos de los doctores de acá de la Mayo y una vez regresé, en ese momento no pedí las cartas, en parte por eso, por miedo. Yo decía como que sé que hay gente que se las ofrecen. Decía, en algún momento alguien también me dijo como que no, es que no se deben pedir, te la ofrecen. Entonces yo, o sea, y uno se llenaba de un montón de cosas en la Sí. cabeza y uno es como que, ¿qué hago? Entonces la pido, no la pido y siento que, o sea, pídanlas. Es lo que hace todo el mundo. Uno dice como que, ay, es que nada, no, todo el mundo hace eso. Todo el mundo la pide, todo el mundo va y dice. Obviamente hay que saber decir las cosas. Ujú. Uno es como muy penoso, pero sí es una persona que de verdad te conoció. Siento que no hay ningún problema. Yo una vez regresé a hacer acá research, me puse otra vez en contacto con muchos de los doctores que roté en ese entonces y les pedí una carta y ninguno tuvo ningún problema, todos me dijeron, sí, te conocemos de una y ahí conseguí más cartas. Yo hice una misión médica en Guatemala, que fue otra de las grandes experiencias de voluntariado que tuve y mucha gente también me preguntó de eso, entonces siento que son como un montón de cositas. Y uno de los doctores que no tiene nada que ver con anestesia, es internista, es gastroenterólogo, me escribió una carta y también fue una carta muy valiosa porque era de una situación completamente diferente. Entonces era de yo en el En el contexto de una... voluntariado, ¿cierto? Exacto. Ok. Eh, no en el sentido clínico, entonces creo que muchas veces uno se mete muy en la cabeza de que tiene que ser una carta muy Mm. tradicional, muy de que es que yo estuve en un hospital americano haciendo esto y esto y esto, y no, esta persona me conoció, fue haciendo medicina en Guatemala con las uñas 5 días, y con eso me dio una carta. Y era médico estadounidense? Sí, es médico estadounidense, es gastroenterólogo acá, eh, y es profesor universitario acá, ¿cierto? Pero Entonces, creo que una el punto que tú haces es muy valioso porque nunca lo había pensado de esa manera, pero completamente, o sea, como mirar como describir al candidato desde la parte fuera de fuera como de su día a día, también es muy valioso, pues en un voluntariado de ese estilo, ¿no? Y digamos que yo tenía otras cartas de anestesia, eh, pero en ese momento me pareció también como ese componente de mi aplicación me parecía muy importante. De hecho, al momento de escribir mi personal statement, parte era sobre toda esta misión en Guatemala en la que tuve la oportunidad de participar. Entonces siento que si hay algo que uno no está seguro, pero es importante y alguien puede hablar de ti en otro contexto que es importante, y más si tiene esa conexión con el medio médico americano, es, puede ser muy valioso. Entonces, si la gente tiene miedo de subir una carta no tradicional porque está aplicando a anestesia, en mi caso, o a otra especialidad, siento que no, no es un riesgo. Yo pues tenía otras cartas de anestesiólogos, que eso también es muy valioso, pero por eso es que al momento de tener esta como carta adicional no me dio miedo ponerla, porque sabía que era algo que solamente podía enriquecer mi aplicación. Y ya las últimas yo apliqué con 4 cartas, que digamos que es lo máximo que uno puede subir. Fue de mi principal investigator, con quien no llevaba trabajando mucho tiempo, pero me arriesgué y le dije como,
necesito una carta, voy a aplicar, no llevo mucho tiempo, yo la voy a sacar del estadio este año con lo de research, pero necesito como que alguien hable de mí en el contexto de lo que estoy haciendo ahorita y me la dieron con todo el cariño del mundo, entonces, Ah, claro. Es que tú comenzaste research como en julio, agosto, ¿no? Ay, agosto, y la aplicación fue en septiembre, octubre. Ah, claro, llevas muy poquito tiempo con esa persona. exacto, Ah, bueno, pero es que sí, lo que tú dices, yo siento que ellos deben estar muy acostumbrados a que la gente se la escriba. exacto, y en 2 semanas, en un mes, ellos se dan como ellos son muy buenos en hacerse una idea de tú quién eres. A mí ya me conocían allá, que eso es un plus, que ya me conocieran en la Mayo, entonces ella también, pues como que en el momento de escribir la carta sabía que por referencia de los otros doctores que también me dieron carta, que era, digamos que una persona buena, trabajadora, que iba a sacar adelante esa aplicación. Entonces, con todo eso me llené como de cartas y al final pues como que elegí las que iba a subir. Igual no vi ninguna, vi en realidad de las cuatro, dos. Ah, Eh, las viste, las terminaste. sí, ¿Cómo de hecho, funciona eso? mira, ¿Me explicas? es que eso es, hay muchos doctores que dicen como que uno, cuando sube la carta hay un cosito que tú seleccionas que dices que tu wave como el verla. Entonces tú dices, yo no voy a ver mi carta porque digamos que eso hace más objetivo, porque así tú no puedes escoger de tus cartas que te dieron Claro, cuál es la ya mejor, entendí, ¿cierto? sí, sí, Porque tú en sí. teoría puedes subir N mil cartas al sistema. Eh, entonces tú dices como que no, yo voy a escoger las que creo que son las más valiosas, no necesariamente porque tú sepas qué dicen. Hay gente que no wave el right, pero en realidad no, porque todo el mundo como que lo hace porque a los programas les sale si tú viste la carta o no. Claro. Entonces, obviamente es mucho mejor tú decir como que no es que yo estoy mandando esto a ciegas y confío plenamente en que están hablando bien de Bien de mí. mí porque confío en mi trabajo. Ok, ya te Exacto. entendí. Sí. Ah, pues Sin entonces tuviste embargo, dos. ¿Y por qué pero te yo vi dos. arriesgaste? Entonces muchos, digamos, de los doctores que ellos le dicen como que te parece que está bien, te parece que le hace falta algo más. Y también cosas que he llegado a ver es que muchos doctores dicen como que ellos waived el right a verla, pero yo nunca waived el right a mostrársela. Entonces, creo que eso es como una línea muy fina. Hay doctores que simplemente no te la muestran y uno tiene que confiar plenamente en lo que dice, pero yo digo como si están dispuestos a escribirte una carta, si son personas que te conocen, uno está plenamente confiado. Y es muy lindo porque de hecho durante las entrevistas, en algunos programas, eh, me leían partes de mis cartas de recomendación y de las que no alcancé a ver y en realidad aquí no es como que yo, entonces es muy, muy chévere porque uno nunca como que supo eso, que alguien dijo eso de uno y ellos como que cogen esos pedacitos y te los dicen y uno es como que, ay, no lo puedo, pues como, Bonito. ahí está. Entonces es muy chévere y uno, y sí, así es como funciona eso. En realidad nunca nadie las ve, pero todo el mundo, hay muchos doctores que eligen mandártela o te dicen eso, escríbela tú y yo la edito o dime más o menos qué quieres que diga y yo la complemento. Pero en general es uno, por lo menos en el sistema, uno dice que no la vi. Listo, ok. ¿Y a cuántos programas terminaste aplicando? En total yo apliqué a 110. Eh, anestesia son pocos, son 150 programas en total. Uy, son muy poquitos. Sí. Y Medicina interna, pues no sé si estoy mal como o qué, pero 500. medicina interna yo tenía entendido que eran como 9.000. No, no, tampoco. Bueno, posiciones, creo que posiciones sí son como 9.000. Ah, bueno, puede ser que los estoy Pero confundiendo, sí. sí, pero programas son 500, pero digamos que los programas de medicina interna son mucho más grandes. Mm. En anestesia son 150 programas aproximadamente y el programa más grande tiene 120 residentes en total, ¿cierto? Que en realidad es muy grande, son 30 por año, pero yo conozco, 120 en un solo hospital. sí, Wow, ¿qué sí, hospital son tan grande? ¿Cuál es? grandes. Los dos más grandes de acá son UM y University of Washington en Seattle, como las esquinas. Ok, ok, ok. Ok, uy, un montón de gente. Bueno, pero eso es mejor, aceptan más personas. Sí, no, pero pues cuando uno mira, hay programas que eso es solamente un año de medicina interna. Entonces, hay programas gigantes en otras, pues sobre todo en interna y en esos que como que son mucho más Sí.
grandes, es impresionante la cantidad de residentes que Sí, tienen, no desde los tenía, chiquitos. la verdad no tenía en cuenta esa dimensión. Entonces aplicaste 110 y bueno, eso debía ser un platal y después llegaron las entrevistas. ¿Cuántas entrevistas te llegaron? ¿Tuviste ese periodo que muchos dicen como de no, fue pucha, va una semana y nada que me llaman a una entrevista? Sí, sí, ¿cómo Sí. fue la historia? Sí, eso es muy fluctuante. Una cosa que hay que entender es que anestesia es una especialidad advanced, ¿cierto? Yo no tenía la A menor qué te idea que era. refieres con eso? Hay varias formas de aplicar. Ujú. En realidad, anestesia como tal comienza a partir del segundo año, que es lo que ellos llaman CA1 a CA3. Anestesia en total dura 4 años, entonces tu primer año es de internado. Que ese primer año la gente lo hace en prelim de interna, prelim de cirugía o un transitional year, ¿cierto? Que Sí. es como lo más similar a lo que es un internado en Colombia porque mezcla tanto médicas como quirúrgicas. Entonces, la mayoría de los programas, ya en anestesia, la mayoría de los programas son categóricos. Entonces, digamos que ellos incluyen ese primer año durante todo su bloque y cuando tú aplicas, aplicas a los 4 años. Ujú. Pero también hay otra forma de aplicar y es que hay programas que son tanto advanced como categóricos y hay programas que son solo advanced. Entonces, lo que ellos básicamente hacen es que tú haces match tanto en tu segundo año como en tu primer año al mismo tiempo. Entonces, aplicas a preliminares de medicina interna, O de años cirugía. transicionales, y haces match al mismo tiempo tanto a tu primer año como a tus 3 años siguientes, a pesar de que puede ser o en el mismo lugar o en lugares diferentes. Y por ejemplo, tú cómo, o sea, eso cómo se maneja en el ranking. Hay como dos diferentes rankings, entonces un ranking como del preliminar y de los de cirugía. O sea, es que eso no me queda muy claro. Es súper confuso y créeme que yo solamente lo entendí ya cuando estaba pues como hasta acá, o sea, ya era como, es que se llegó el momento y yo no sé qué es esto. Eh, Al momento de hacer el ranking, que a mucha gente le preocupa, es que tú rankeas todos tus programas independiente de que sean categóricos o avanzados y a los que son avanzados te da la opción de hacer un rank list suplementario. Entonces tienes tu programa avanzado y a ese programa avanzado tú le haces otro rank list de lo que serían tus preliminares y tu primer año para ese programa. Entonces, básicamente, si tú haces match en ese programa, el sistema del match va a tu lista suplementaria y dice, bueno, entonces esta persona hizo match en este lugar para el segundo año, ¿dónde va a quedar en primer año? Y empieza a hacer tu rank list para el primer año ahí. O sea, ¿Qué toma pasa? prioridad primero anestesia y ya una vez dentro de anestesia, ahí se miran los diferentes. Exacto. Ok. Y tú haces eso para cada programa avanzado, ¿cierto? La mayoría de mis programas eran categóricos, honestamente porque no entendía muy bien cómo funcionaba lo de avanzado, entonces no me quería arriesgar, pero una vez lo entendí, pues tiene sus ventajas. Por ejemplo, hay gente que se quiere quedar en un lugar porque tiene su familia ahí, entonces decide aplicar solamente localmente a sus años de preliminares y después, digamos, moverse a donde quiera hacer su avanzado. Eh, pero también se corre el riesgo de que si, por ejemplo, tienes muy poquitas entrevistas de preliminares, de años transicionales, de lo que sea, puede que hagas match en tu advanced, no hagas match en ningún preliminar de primer año y te toque hacer SOAP Y para... o sea, por ejemplo, si alguien queda match segundo año anestesia, o sea, el avanzado Ujú. se llama, ¿cierto? Sí, Y no queda ningún preliminar y en el SOAP tampoco queda ningún preliminar. ¿Hay que? ese es el problema. Que creo que lo que tengo entendido es que o te toca de verdad como en el scramble, que es lo que pasa después del SOAP, intentar conseguir una nueva posición. El Eh, Scramble, no tenía ni idea que eso existía. Sí, es como las posiciones que quedan libres y de hecho hay posiciones que a medida antes de que empiece la residencia en junio o julio se abren nuevas posiciones y entran, digamos que ahí como para llenarlas. Pero eso no siempre pasa y más para nosotros como IMGs es muy complicado. El SOAP como IMGs, tú ya teniendo un avanzado no es tan complicado, pero igual sigue siendo el SOAP, o sea, es algo que no está en realidad desarrollado ni para Sí, sí, eso IMG. es un caos por lo que me han dicho. Entonces, digamos que ese era mi miedo. Yo a cuáles apliqué de avanzados, que es una posibilidad y que la gente por lo que no le tiene que tener miedo. Uno, si tienes muchos preliminares, que también te da la posibilidad y obviamente los preliminares de por sí son menos competitivos, es fácil quedar en un preliminar, relativamente fácil obviamente. Pero al mismo tiempo hay programas que ofrecen linked. Entonces, a pesar de que son completamente avanzados, tú solamente puedes rankear
ellos tienen preliminares que son específicamente ligados a su programa. Entonces tienen, digamos que como puestos reservados para personas que pasan a su programa. Eso, por ejemplo, pasa con Johns Hopkins para anestesia. Ellos tienen su programa de anestesia, pero tienen 3 programas que son linked. Entonces, en teoría, son puestos que están reservados para gente que hizo match Allá. allá en anestesia. Ok. Obviamente te abre las posibilidades a muchos más programas y muchos de estos advanced tienen esa opción. ¿Y Mayo Rochester cómo funciona? ¿Ellos tienen como su propio año de internado así solito o te tocó buscar otro? Los dos. Tú puedes aplicar tanto categórico como avanzado. Yo solo apliqué con ellos categórico. O sea, Mucha ya gente vas le gusta. ahí y te casaste con ellos. Exacto, el primer año es full con ellos. Es en la parte de medicina interna. De hecho, no tiene nada de anestesia, es el preliminar de interna y ya después paso a hacer anestesia con ellos. Sin embargo, ellos tienen el avanzado también, entonces también es una posibilidad. Creo que son 4 puestos que entran luego. Que muchas personas lo que hacen es que ponen el categórico de primero y si les gusta mucho el programa ponen el avanzado de segundo y digamos que eso les da, digamos, una doble, son 2 ranks para un programa. Entonces te da más posibilidades, obviamente, de quedar en ese programa. Ok. Que es un plus que tiene. Como todo tiene sus pluses y sus contras, Mm. entonces al momento de aplicar, sé que anestesia, radiología son así, no estoy segura si de dermatología también es así. Creo que es algo que uno tiene que conocer porque si no es un poquito como Súper abrumador. confuso. Sí. Pero una vez uno lo entiende, uno dice, bueno, ¿qué es? ¿Qué Es tengo yo mejor. para aplicar? Y pues obviamente siempre pesará un poquito más un categórico, pues a mí me parecía estar ahí los 4 años, pero habrá gente que tiene prioridades diferentes, que tiene familia acá, que tiene familia y no es tan fácil mudarse en cuestión de 2 meses, pero prefiere quedarse un año en un lugar y luego moverse. Entonces, permite esa flexibilidad. Ok, ok. Y creo que mi última pregunta es consejos de entrevista. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué preguntas difíciles te hicieron? ¿Qué le recomiendas a los que van a enfrentar eso después? Creo que varía mucho de especialidad en especialidad. Eso me di cuenta. Tengo amigos que estaban aplicando a especialidades como cirugía, medicina interna, pediatría, y siento que cada especialidad es muy única en sus cosas que preguntan y en el enfoque que tienen en las entrevistas. Obviamente unos hacen preguntas mucho más difíciles. A mí me encantó el proceso de entrevista de anestesia. Me parece que es una especialidad muy, muy amigable, que de verdad se interesa por conocerte, saber bien quién eres tú. Ellos ya saben, si te están citando a entrevista, ellos ya saben que académicamente eres competente para estar en un programa. Sabes que tienes académicamente y con tus credenciales y con tu aplicación, saben que tienes todo para, digamos que, ser exitoso en la parte académica. Ellos ya que quieren saber, ellos quieren saber que tú eres una persona con la que ellos quieren trabajar, que eres una persona que se acomoda bien, digamos, que ellos llaman el fit a un programa, y eso varía mucho de programa a programa. Hay programas con los que uno hace clic de una, hay otros programas donde uno termina la entrevista y es como que será, Mm. pero siento que uno practicar, ¿cierto? Porque obviamente eso le da a uno un poquito de confianza y hay preguntas que te las van a hacer en todas las entrevistas, como tell me a little bit about yourself, todo lo que uno practique que está en internet que le dicen a uno. Tienes que saber responder esto, Sí. esa parte súper clara, o sea, que uno sepa responder todo eso porque así ellos se dan cuenta que estás preparado. Pero ellos también tienen un montón de otras preguntas para las que tú no estás preparado y siento que en esas la idea no es corcharte, sino de verdad conocerte. Conocerte. Por ejemplo, Exacto. ¿qué te preguntaron así que tú dijiste, uy, esa pregunta yo nunca me la hubiera imaginado? Pues una de las entrevistas que más me sorprendió fue que a mí me encanta toda la parte de cocinar saludable, de todo eso, y me encanta hacer como twist de las recetas no saludables, como brownies, tortas, todo eso como healthy. Ujú. Y 5 minutos de una entrevista que se me lo esperaba fue hablando con un program director de cómo hacía yo brownies con aguacates. Y eso fue 5 minutos de la entrevista, yo explicándole, entonces el aguacate funciona así, porque así, eso fue 5 minutos de la entrevista. Eh,
muchos te preguntan de tus hobbies, pues esa pregunta me acuerdo, y también te hacen las behavioral, ¿cierto? Hay muchas preguntas que uno nos espera y obviamente en un momento en el que hayas tenido como que overcome o en el que pues, te encontraste con una situación difícil, esas preguntas siempre las cogen uno súper mal parado, uno caguea, Sí. uno termina de responder y uno dice como, ay no, ¿qué dije? Pero siento que es más el enfoque que tú le des, que ellos se den cuenta que le estás poniendo esfuerzo y no, siento que esa naturalidad se nota y ellos la sienten y es gente que hace miles de entrevistas, llevan años haciendo entrevistas, casi siempre son gente que pasa por el mismo proceso todos los años. Mm. Entonces, ellos saben si uno les está diciendo mentiras o si está dudando de algo. Ellos saben cuál es el tipo de aplicante que quieren en su programa. Entonces, siento que uno ya hizo todas las cosas y puso todo sobre la mesa para que las cosas se dieran. Ya es más de mostrarte tú quién eres como persona, tú qué traes a la mesa diferente a los demás, y como qué es ese plus y qué es lo que en tu personalidad hace que ellos quieran trabajar contigo. Qué es lo que naturalidad al 100%. Este año fue muy raro porque fue todo virtual, entonces no tuvimos como esa oportunidad de ir a los lugares, conocer a las personas, saludar desde el de la entrada hasta el de la oficina, hasta los médicos, pero creo que al mismo tiempo, por eso se enfocaron mucho más en todas esas cositas, en darse cuenta y en intentar, así fuera virtualmente, conocerte como persona y darse cuenta si eres una persona con la que ellos quisieran trabajar en un día a día y quisieran que representara y al final va a ser la cara de su programa. Entonces, por eso es que hay gente que, como lo dijimos, como volviendo a lo del principio, con 270 no hacen match y gente con 205 y así, que sí lo hacen, porque creo que ya cuando tú estás en una entrevista, ellos saben que te quieren. Ya es Mm. bueno, como que tanto lo queremos. Y entonces creo que más que eso, que la gente las disfrute, siento que es como la parte del proceso que uno puede disfrutar, conocer verdaderamente los programas. Uno dice como que no, es que solo me están entrevistando a mí. Y ya cuando uno va a hacer el rank list y uno ya termina, uno es como que, ay no, pero es que yo también tengo prioridades y esto y esto y eso es lo que yo quiero en mi programa. Y en la parte académica muchas veces son muy similares todos los programas porque todos están bajo el ACGME, entonces muchos te van a dar similares oportunidades, pero bueno, ¿qué pesa más para mí? Eh, entonces, eso es muy importante y que la gente llegue con ese enfoque a las entrevistas es valiosísimo. Entonces, que se las disfruten, que se den a conocer, que no tengan pena de mostrar, obviamente dentro del profesionalismo, pero mostrar la personalidad. Sí. Siento que eso es muy importante y muchas veces puede marcar la diferencia. Que uno muchas veces tiene cierto miedo de ser uno mismo, más uno como IMG, siente que uno tiene que responder todo perfecto y no, esa no es la idea. Hay ciertas cosas que uno sí tiene que notarse la práctica y el esfuerzo, pero ellos no buscan perfección, ellos buscan es una persona con la que quieran trabajar. Ok, ok. ¿Alguna otra cosa que te gustaría decir, desmentir, contar, cualquier otra cosa? No, la verdad que le pongan mucho ánimo, que tengan siempre como los objetivos muy claros, pero que al mismo tiempo que no se olvide como ese balance, que hay como otras cosas que son muy valiosas en las aplicaciones, en todo este proceso y disfrutarlo. Me parece que es muy, muy importante porque si uno no lo disfruta, obviamente uno solamente va a terminar agotado. Es también para los entrevistadores y para los programas es muy valioso ellos ver eso, que tú sabes manejar condiciones de estrés, que sabes tener un buen Mm. balance y que residencia nunca es fácil en Colombia, en Estados Unidos, es un sistema nuevo, entonces el hecho de que tú puedas como manejar todas esas situaciones es muy valioso, entonces siempre tener eso claro, como que somos médicos, pero al mismo tiempo crear balance con la vida, sacar tiempo para descansar y disfrutarse todo el proceso, porque siento que eso también en parte es la clave del éxito. Yo me he disfrutado todo el proceso, he tenido momentos de frustraciones, de que quiero tirar la toalla, de que digo no puede ser, pero uno llega a estos momentos y dice como que valió la pena por completo, vendrán muchos más retos, mucho trabajo, problemas siempre habrán,
pero siempre y cuando uno tenga un objetivo claro y uno esté disfrutando ese proceso y ese camino, creo que uno tiene, es la clave del éxito y es lo que hace que uno al momento, en esos momentos difíciles, entrevistas, lo que sea, uno pueda dar su mejor cara y sacarla del estadio. De acuerdo. Bueno, creo que esa es la mejor manera de terminar esta entrevista. Mariana, mil gracias por acompañarnos, por contarnos toda tu experiencia, todos tus consejos. Creo que desmentiste un montón de leyendas que la gente piensa por ahí y creo que le va a servir mucho a la gente. Mil gracias. Gracias, Santi, a ti por tenerme acá.